Listo, ya. Ya estamos acá grabando. Entonces, estamos en el equipo de Daniel. Sí, señor. Listo. Ve contándome, por favor, lo que estamos viendo. Esto es el formato que la universidad tiene para los proyectos de investigación. Entonces, bien que lo estén haciendo sobre el mismo formato, porque eso también nos va a ayudar como a organizar un poco más el asunto. Entonces, cuéntenme cuáles han sido los avances y por otro lado, pues si han tenido algún inconveniente con eso. Pero cuéntenme los avances primero. Bueno, los Bueno, avances digamos, como... lo último que hicimos, realmente, yo solicité el organigrama de la empresa, ahí abajo se encuentra. Sí, Básicamente, pues, lo que estamos haciendo ya es como definir las ¿No le funciones de puedes traer cada el cargo. micrófono? También hicimos como tal la historia y eh, como tal, cómo se desarrolló Mensajeros Urbanos en los últimos años, pues el crecimiento también pusimos ahí pues como una entrevista que le hicieron al fundador, pero mi pero lo que pregunta tú me estás es, contando está ya en el cuerpo del trabajo. sí, pero yo te iba a preguntar eso precisamente, realmente la historia y pues esa información de la empresa no sabía dónde ubicarla exactamente, yo te iba a preguntar eso, dónde iría ubicado ahí en el formato que nos dio la universidad. Listo, Porque pues Daniel, ahí en el resumen hicimos básicamente sobre el clima laboral, pues sí. lo que era, pero realmente la historia y toda la información relacionada a la empresa, dónde se ubicaría. Tendríamos que mirar si se puede colocar, por ejemplo, en el marco teórico o a manera de introducción del trabajo, porque sí es importante colocar esta reseña. Súbele un momento, Daniel, a la parte azul que nos estabas mostrando al comienzo. eh, y ya te digo, a ver la descripción del proyecto. Objetivo, en la primera parte naturalmente no va a estar porque ahí es donde se describe el proyecto, pero podríamos colocar, por ejemplo, la historia en los antecedentes de la investigación, como dándole como un preámbulo a toda la investigación, podríamos colocar aquí la historia. Claro, no tiene que ser una historia absolutamente larga, desde contando los detalles como paso a paso, sino pues como haciéndolo de una forma genérica, pero nos va a servir como para contextualizar un poco la persona que empiece a leer el documento. Entonces, Diego, podríamos colocarlo aquí donde dice antecedentes de la investigación en la página 17. Ahí podríamos colocarlo. Ah, listo. Ahora sí, baja por favor, Daniel, a donde estábamos, como para ir mirando entonces los avances. Bueno, entonces acá tenemos un resumen que lo que básicamente dice es como los objetivos de la investigación y la empresa a la cual están haciendo ustedes todo el tema de la investigación, ¿verdad? Bien, y aquí lo que están colocando es a dónde quieren llegar con este trabajo, supongo. Sí, señor. Listo, luego hay unas palabras claves. Recuerden que creo que el trabajo exige que esto esté en inglés y en español. Las palabras claves más adelante creo que tendrán que ponerlas también en inglés. Ah, ok. Ah, Listo. vamos a Bueno, ver. pero eso ya es carpintería. Eso ya lo vamos a ver después. Bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿A ti te han hablado de un artículo que nosotros tenemos que presentar al final con el proyecto? Pues mira, con Luisa estamos tratando de que los proyectos de investigación que estén bajo mi cargo sean tan buenos que finalmente lleguen a lograr consolidarse como un artículo de investigación. Entonces, pero yo no les he contado nada porque no me quiero adelantar tampoco en el tiempo, pero muy seguramente ya les ha mencionado que la idea sí es poder crear un artículo para que sea publicado en la revista de la facultad. Esa revista es virtual y es un artículo que habla acerca de cómo se llevó la investigación, cómo se llevó a cabo esta investigación y lo que esta investigación le aporta a la academia. Entonces, es como extraer en un artículo todo el trabajo que se hizo.
Pero ese sería el punto final. Lo que pasa es que no me quiero adelantar hasta no poder ver por lo menos, no vamos ni en el 20% de la investigación, entonces como para no podernos, no adelantarnos. ¿Quién te contó, Luisa? Sí, señor, en una clase de semilleros nos Sí, contó que teníamos que presentar como un artículo para la revista de la institución. sí, sí, es para la revista de la facultad realmente, es para la revista de la facultad. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, cuéntenme, me he reunido más con Daniel que con Diego y eso realmente me preocupa porque, bueno, pues Daniel tiene muchas ideas, pero Diego es quien conoce más la empresa. Entonces, Daniel, teníamos una tareita que fue la última vez que nos vimos. Cuéntame, por favor, cómo la resolvieron. Sí, señor. Bueno, ¿con qué quieres que empiece? ¿Con las preguntas? ¿Con las 20 preguntas que nos dejaste? Sí, exactamente. Entonces, la idea era que ustedes, porque la encuesta va a ser uno de los métodos de investigación, quizá es el más utilizado, pero es de los más efectivos, ¿no? Porque así como ustedes cuando vieron conmigo investigación de mercados, se pudieron dar cuenta que la encuesta realmente funciona en términos que uno puede encontrar aspectos que de cierta manera ninguna otra herramienta le puede arrojar. Entonces, lo que yo le decía a Daniel es que fueran haciendo una encuesta y eso está muy bien, este formato está buenísimo. Pero vamos a tener un inconveniente y es que las encuestas, por todo lo que está sucediendo, no las vamos a poder hacer de forma presencial. Entonces tenemos que idearnos cómo podríamos hacer estas encuestas, chicos. Bien, Yo estaría pensando pues en los formularios de Google, que me parece como rápido y aparte que hacer una de las gráficas, me he dado cuenta que hacer una de las gráficas y sería más sí, fácil analizar cada Sí, pregunta. sí, porque yo pues lo tenía pensado por los correos, pero yo creo que es mucho más difícil para la gente llenar un Word y bueno, sí, sí es como sí, más, total. práctico, como dice Diego. Sea Bien, más porque digamos ahí en la empresa están acostumbrados a diligenciar ese tipo de formularios, que sería más fácil. sí, listo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la clase de investigación de mercados cuando aprendimos a calcular la muestra? Sí, sí, señor. Entonces tienen que desempolvar como esto es una muestra finita, de una población finita, donde sabemos el número digamos, tenemos un número de la población que trabaja en la empresa, pero ese número no va a ser nuestra muestra porque es muy grande. Entonces, a Eso. través de la ecuación de la fórmula finita que vimos en investigación de mercados, la vamos a adaptar para que ustedes puedan definir a cuántas personas pueden hacerle esta encuesta. ¿Sí? Recuerden tener todas las variables de la población finita. Si las tienen, no se las envío. ¿Nos las puedes enviar, por favor? Listo, entonces espérenme de una vez voy a quitarte un momentico de la pantalla y de una vez esto de atender la función de compartir pantalla de la otra persona. Te voy a decir acá que sí. Y déjame abrir acá un momento mi escritorio. Te voy a pedir un momentico el control para que por favor me des el control y yo pueda buscar mi archivo. Creo que ya. Listo, espérame. Listo, entonces ya tengo acá mi archivo. Investigación de mercados. Y ayer... Estoy por acá. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? No, señor. ¿No?
Bien, entonces voy a compartirles. Ah, caramba, ahora por dónde es. ¿Ahora ven esto? Sí, señor, ahora sí. ¿Sí? Sí, es así. Listo. Entonces, sí es importante, o tómenle una fotico, o es que no sé cómo Ya, mandarles. ya le tomé recorte a Sí, todo. Sí, ya. listo, perfecto. Tómale un recorte. Entonces, la ecuación que vamos a tomar va a ser esta, la de la parte de arriba. ¿Alcanzan a ver el puntero? ¿El puntero dando Sí, vueltas? sí, Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Listo, sí. entonces van a trabajar sobre esta ecuación, que es la ecuación de la población finita, donde, bueno, vamos a buscar el tamaño de la muestra, que va a ser n, y la n mayúscula es el tamaño de la población o el universo que vamos a escoger. Como son los mensajeros de esta empresa, pues digamos que ya tenemos la población. ¿De cuántas personas podemos estar hablando, Diego, más o menos? En términos de mensajería, ¿cuántas personas pueden estar siendo ellos a nivel nacional? Pero digamos, estamos hablando, es que no entiendo una cosa, estamos hablando como tal de todos los mensajeros en sí o de las personas que se dedican en servicio al cliente administrativas en Es la que empresa. yo le comenté eso al profesor, porque nuestra parte también va un poco a la parte administrativa, Mm, eh, Porque por los digamos, problemas que estos conllevan, porque nuestro trabajo, en el primer trabajo que nosotros hicimos, fue enfocado en eso, en la parte administrativa como tal. Aquí, sí, pues, digamos, estoy me buscando cómo gustaría abarcar más. los dos casos, porque sí, también la parte de operarios como tal, la parte ya operativa también tiene grandes problemas en cuestión del ámbito laboral, Pero digamos, en el lo ámbito que laboral. sucede acá como tal es que yo no le podría hacer una encuesta o yo no podría tener una comunicación así directa con un mensajero para que realice una encuesta mía. Es decir, solamente, o sea, no lo podría hacer. Ya la encuesta vendría siendo directamente pues a los administrativos directamente de la empresa, no a los Pues es que mensajeros. ahí es donde tenemos que tener mucha claridad, chicos, porque eh, digamos que si estamos hablando, por ejemplo, de la población o el universo, tendríamos que estar hablando de todos. Yo pensaba que lo íbamos a hacer solamente para los mensajeros, solo para los No, mensajeros. pues como te digo, se me dificultaría porque no puedo tener, digamos, esa clase de comunicación diciéndole, oiga, venga, ayúdame con esta encuesta, no se Claro, podría claro, hacer. claro, claro, claro. Pero mira que si vamos a hacer una encuesta para poder medir el clima laboral de la empresa, ellos tendrían que estar también involucrados. De alguna manera ellos, tendríamos que buscar la manera de poder hacer una encuesta, claro, también dependiendo del número que nos salga al final, pero por lo menos a unos 20 o 30. Ah, ok, ok, listo, sí. Sí, entonces tocaría buscar el espacio o la forma o la herramienta para que ellos puedan también vincularse en la encuesta. Claro, Daniel me decía que sí, pues el área administrativa pues tiene que estar acá metida porque si el clima organizacional se mide es para todos en las diferentes herramientas, pero entonces vuelvo y te planteo la pregunta, Diego, y es, eh, aquí cambia la pregunta y es ¿cuántas personas, tendríamos que mirar cuántas personas trabajan en la empresa en Colombia? Ok, en ¿Sí? Colombia contando, digamos, las demás sedes o... Entonces, o si no, nos tocaría comenzar a reducir el título de la investigación para poder centrarnos. Entonces, sería cómo medir el clima organizacional en la empresa Mensajeros Urbanos en la sede ubicada en Bogotá. Sí, o sea, De hecho, cerrarla, ahí ya estaba inicialmente, sí, me cerrarla, parecía. sí.
Ajá. porque entonces nos va a quedar el espectro muy amplio y entonces nos va a desbordar en capacidad, Ah, porque ok. nos Sí, o sea, yo tocaría diría hacer como que ya encuestas, enfocarla directamente a Bogotá en ese claro. sector simplemente administrativo, servicio al cliente, Ujú. pues para no abarcar tanto, porque pues no Claro. sería posible. Sí, porque es como si yo colocara, quiero medir el clima laboral de la empresa Servientrega. Y pues Servientrega, pucha, está en todas Sí, claro. partes y incluso en Ecuador y en Perú y tal. Entonces, ¿yo cómo le hago? No, yo tengo que cerrar la investigación. Por eso es que una de las recomendaciones de la investigación de mercados es que no quede tan ambiguo que esto me genere como un desbordamiento de información, sino que sea lo más cerrado posible para que la investigación, digamos, yo la pueda hacer con mis propios medios, o sea, que yo pueda realmente hacerla. Si yo digo una encuesta, pues, y la cierro en Bogotá, pues solamente es la gente que trabaja en Bogotá. Entonces, eso va también enfocado mucho en el título, por eso les insisto en que el título hay que repensarlo. Sí, hay que repensarlo. A veces uno de pronto el afán porque la investigación así lo exige los tiempos, entonces a veces uno coloca un título ahí, pero el título se va a ir transformando en la medida en que nosotros vayamos avanzando también. Entonces, una de las Sí, recomendaciones correcto. sí es pensarlo y cerrarlo en Bogotá. ¿Listo? ¿Quedamos así? Sí, en Listo, sí, Bogotá. profe. Listo, entonces, Ven, pero digamos, haríamos como 60 encuestas, yo diría, si sería en depende. Bogotá. Mm, Porque Tocaría mirar, básicamente, Diego. pues, son las personas que están ejecutando ese tipo de cargos, ¿no? Los cargos de servicio al cliente y las personas administrativas marcan más o menos 60 personas, entre 60 a 80 personas. Entonces, Mira, pues, no sé. ese es un número que tú todavía no puedes decirme hasta que no hagas esta ecuación. Ah, Porque, listo, vale. porque todavía no puedes decir que la muestra tuya van a ser 60 personas. ¿Qué tal que te voten 30 y estaría bien, ¿no? O sea, hasta que no hagamos esta ecuación no podríamos estar seguros. Entonces, tendríamos que coger la n mayúscula, que es el tamaño de la población o del universo, Población. sería Ok, poder definir sí. cuántas personas trabajan en mensajeros urbanos en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Ustedes se acuerdan que yo les había dado una tablita que iba desde el 50% hasta el 98,9% y que cada uno de estos parámetros tenía un valor. ¿Sí lo recuerdan? Sí, 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 señor, sí, yo me ¿Sí? acuerdo. Que era el valor de Z. El valor de Z Sí, que sí, era sí, el sí, sí. Sí, parámetro. ¿Sí? Entonces, ustedes lo van a hacer con un nivel de confianza, colóquenlo por ahí sobre el 97%. Por lo que dice Diego, por lo que aquí pues se desconoce a ciencia cierta, si no se tiene un dato exacto, por lo menos vamos a darle como un 3% del nivel de confianza, de nivel de desconfianza. Bien, entonces vamos a trabajarlo sobre el 97%. Y el error de estimación máximo aceptado, pues que es el margen de error, pónganle el 3%. listo. Y en la probabilidad de que ocurra el evento o de que no ocurra, pues pongan 50 y 50, porque pues hasta ahora esto es un estudio que estamos haciendo. Bien, pongan 50 y 50. Y reemplazan los valores. Listo, 50%. ¿Listo? Bien, el valor que les va a dar, venga a ver si yo tengo la tablita para que esta tablita de pronto sí puedo dárselas para que ustedes la puedan usar. A ver si la tengo por acá. Eh, debe estar por acá. Investigación de mercados. Tamaño de la muestra. Entonces se las voy a enviar en este mismo instante el correo. Ah, no, se las voy a subir. Ustedes compartieron conmigo. ¿Cómo se llama la carpeta de ustedes? Mensajeros urbanos. A ver si la encuentro. Es que tengo tantos acá. Tantos.
Mensajeros urbanos. A ver, estas son las actas. Debe ser la otra. Mensajeros urbanos. Sí, 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 esta sí. es. Esta es. Entonces, les voy a subir la tabla. Listo, ahí ya les quedó. Pero ¿cómo es esa tabla? Entonces, esa tabla es esta. Entonces van a encontrar, les estoy compartiendo parte de mis clases, les puedo pedir por favor que no los vayan a poner como locos a distribuirlo por todas partes, ¿no? No, no, no. Listo. Entonces van a usar, ¿están viendo lo que yo aquí en este Excel? Sí, señor. Sí, un Excel, sí, Entonces, señor. este es un ejercicio que les va a permitir utilizar más fácilmente los datos para que no se pongan a formular nada. Van a utilizar la de la hoja uno que se llama tamaño finito, ¿sí? Y aquí simplemente van a cambiar los valores. Reemplazar los Entonces, valores. sí, exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, Diego encontró que trabajan, por poner un ejemplo, que trabajan 679 personas, por ejemplo. Aquí vamos a colocar, yo les dije que el 97, pongan el 98%, que es 2.33, que es el nivel de confianza. 2.33, entonces 2,33. Colocan el 50% de que ocurra y el 50% 50-50 de que no ocurra y el tres por y ciento el de 3% del margen de error. Entonces, eso les va a votar que el tamaño de la muestra son 468 personas a las que toca encuestar, que son un montón. No sé en realidad cuántas sean las personas que trabajan en la empresa. ¿Serán menos, Diego? Sí, claro, sí. Decimos que son 200. Ahí él les va a ir arrojando los resultados, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí les doy eso es un obsequio. Entonces, una vez que hallemos la población, entonces ahí sí empezamos a hacer las encuestas y está perfecto que las manden por correo. Acuérdense de hacer una ficha técnica y de acuerdo a esa ficha técnica, entonces ya lo que vamos a hacer es ir mirando el tipo de investigación que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Que es como un tipo de investigación cualitativa y todo lo que ustedes aprendieron en investigación de mercados. Bien, esas encuestas nos van a arrojar un resultado, pero acá tenemos que empezar a mirar varias cosas. Ah, bueno, Dani, tú me estabas mostrando la encuesta. Ahora sí, compárteme la pantalla. Cambiamos nuevamente. Me dice que no, que no. You can start, no sé qué. Creo que tienes que cancelar tú la pantalla y ahí sí me deja. Nueva función. Aquí, pantalla y compartir. Nueva función. Mensajes. ¿Dónde estaba ahorita? Ya no supe ni cómo era. Controles. Y me muestra ocultar, compartir sonido. Estos. A ver si es por acá. Ya no recuerdo dónde estábamos, chicos. Cómo fue que hicimos. ¿No te sale la opción de compartir pantalla otra vez? Creo que ahí mismo se imprimía. Sí.
Mm, Creo que ya. Ya, Ya. Sí, listo. Listo. Entonces, bueno, me estaban contando entonces acerca del tipo de preguntas que tienen ahí. exacto, sí, ahora sí vamos con los tipos de preguntas. Entonces, yo hice como, hicimos una clase de, acá hay 11 preguntas y aquí hay 9. Listo, perfecto. Déjame verla desde la primera. Te dice la remuneración económica que sientes de acorde con sus labores. Sí, no. Esa hay que dejarla. Sí, por supuesto. Bien. Si quieres, resalta el texto de un color diferente como para poder identificar cuáles vamos a dejar. Ok, entonces estoy ahora con el... Vamos a dejarla de 10 preguntas como para no saturar a la gente, entonces yo creo que 10 preguntas estarían muy bien. Ahora, si lo que vamos a utilizar es un formato virtual, pues muy seguramente habrá que hacerlo muy sencillo, es decir, no puede ser tampoco tan extenso y vamos a evitar las preguntas abiertas porque ya luego para tabularlas eso es un camello. Profe, sí, no realizamos preguntas abiertas, Ah, todas fueron buenísimo, cerradas. perfecto, perfecto, bien. Bueno, ¿ustedes saben qué es una evaluación de desempeño? Mm, sí. Pues Diego. sí, pues una evaluación de desempeño es lo que algunas personas se le hacen en los primeros meses, ¿no? Sí, Primeros exacto. días para saber si cumplió o Ah, no. Pues a mí me la no hicieron. sea, no sea pajudo. No, pero a mí me hicieron una evaluación de Sí, desempeño, creo que exacto. no La- algo. la- De conocimiento, sí, eso. sí, esa la realizan casi a los 3 meses, ¿no? No, Pues no, eso es lo no. que yo entiendo por evaluación de desempeño. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Yo también. No. Una evaluación de desempeño es una medición que se le hace a las personas anualmente o 2 veces al año o semestralmente, dependiendo de los objetivos de su cargo. Es una medición que se hace de forma periódica y se evalúan algunos conceptos como por ejemplo la comunicación, la productividad, el trabajo en equipo. Entonces, sí es importante, y esto va a quedar como tarea, me acaba de salir un avisito que nos quedan como 8 minutos. Entonces, es una medición que se va haciendo y es cuando se sienta el jefe con el colaborador y empiezan a mirar si cumple o no cumple en un periodo de tiempo estas funciones. Por ejemplo, cómo se encuentra en términos de colaboración, de liderazgo, si es una persona productiva, si trabaja en equipo, si se le Ah, facilita, sí. por ejemplo, las relaciones interpersonales, si genera buenas ideas. Es decir, hay muchísimos formatos de, de evaluación de desempeño. Entonces, voy a enviarles uno que yo debo tener por acá guardado. Voy a cambiar algunas cosas, pero la idea es que ustedes también, como parte de su tarea, es que vayan averiguando qué es una evaluación de desempeño y vamos a ir creando una evaluación de desempeño porque y sería una de las preguntas que irían en la encuesta. ¿Bien? Bueno, dice acá, además de un sueldo justo, le ofrecen las siguientes facilidades. Entonces, fíjate que acá esta pregunta está buena, pero hay que ajustarla porque no es si, ¿qué tal que, por ejemplo, la gente diga que no tiene un sueldo justo? Entonces no podría responder esa pregunta. ¿Ves? Entonces aquí lo Ah, que ok, podríamos sí. decirle es, califique de 1 a 5 para usted. ¿Qué es más importante de estos conceptos? Entonces,
flexibilidad horaria, permisos justificados, facilidad de pago o días libres remunerados. Es decir, que es importante conocer la percepción de los trabajadores frente a estos temas, ¿sí? Para ellos, en términos de importancia, ¿qué es lo más importante? ¿Bien? Chicos, si se llega a acabar el tiempo, voy a volver a poner una reunión enseguida de esta y nos demoraríamos 10 minuticos más, pero es para que no perdamos el contacto, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Bien, entonces acá es clave colocar, por ejemplo, una escala de 1 a 5. ¿Se acuerdan de esas preguntas escalonadas que hacíamos en las encuestas de investigación? Entonces, califique de 1 a 5 y que la gente conteste qué es más importante. Bien, vamos a quitar eso que además de sueldo. Eso de pronto no va a funcionar. Ok. ¿Realiza operaciones no acordes con su trabajo? Bueno, déjenmela pendiente, yo sigo leyendo. Evidencia el apoyo del equipo cuando siente una carga extra. De las siguientes opciones, elija 5, debe ser 5, elija 5, siendo lo que más afecta el clima laboral y 1 siendo lo que menos. La redacción está un poquito enredada, ¿no? Yo la entiendo porque hay que leerla despacio, pero de pronto hay gente que de pronto no puede entender o que nos conteste a la ligera y esto nos sesgue un poco la información. Entonces, lo mismo, califique de 1 a 5 el nivel de importancia o el nivel de satisfacción o su estado o su posición frente a, por ejemplo, supervisión siendo 5, aquí tenemos que ponerle una vez el calificativo, siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo, o siendo 5 excelente y 1 muy malo, es decir, poniéndolo de una vez en términos muy puntuales, para que la gente se pueda centrar en la medición, ¿sí? Dándole los extremos. Por ejemplo, aquí colocan siendo 5 lo que más le afecta y siendo lo que menos. Entonces no es claro. Fíjate que siendo 5, podemos colocar siendo 5, sentirse muy afectado y siendo 1, nada afectado. Pues estoy diciendo cualquier cosa, pero la idea sí es ponerles muy claros los dos extremos. ¿Bien? Sí, listo. Supervisión exagerada, compañeros serios o silenciosos. Entonces, ojo con estas ambigüedades, porque una cosa es serio y otra cosa es ser silencioso. Entonces, O o poner ahí es solamente una, una palabra. o la quito, o abro otra pregunta para poder preguntar. Pero ojo Compañeros porque, hostiles. sí, mira que no está mal. Sí, compañeros Cada hostiles. pregunta, acuérdense que cada pregunta me tiene que contestar un objetivo específico de la investigación. Entonces, si vamos a hacer 10 preguntas, es porque ustedes quieren averiguar 10 cosas puntuales acerca de esta investigación. Entonces, que la pregunta número 1 me conteste algo diferente a lo que me da, a los resultados que me va a arrojar la pregunta número 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí sí es bien importante poder hacer esa. Fíjense, por ejemplo, que acá están hablando de trabajo extra, pero más arriba también habla de trabajo extra, entonces podríamos quitarla, ¿sí? O quitarla de arriba o quitarla de abajo porque estoy preguntando 2 veces lo mismo. ¿Listo? Realiza operaciones de evidencia, apoyo. Miren, es superioridad inexistente en compañeros no es claro, ¿sí? Entonces, superioridad en los cargos o compañeros, no sé realmente cuál sea el fin de esto, de esta pregunta. ¿Qué querían Profe, preguntar acá? una pregunta. O sea, digamos en el trabajo extra, como que se refiere a lo individual y esta carga extra como el trabajo en equipo. Entonces hay que mencionarlo ahí. Entonces,
Evidencia el apoyo del equipo cuando siente una carga extra. No, yo creo que está mal redactado, Daniel. Tocaría mirar cómo se puede mejorar la redacción. ¿Saben cómo podríamos hacer las preguntas? Hay que definirlo por grupos. Por ejemplo, definamos 5 grupos de a 2 preguntas. Entonces, las primeras 2 preguntas, pues, se le puede poner un título que diga trabajo en equipo, ¿sí? Y hacemos 2 preguntas que estén relacionadas con trabajo en equipo. Luego hacemos 2 preguntas que hablen de productividad. ¿Mm? Luego podemos hacer dos preguntas que hagan énfasis en la comunicación, por ejemplo. 2 preguntas que hablen del aislamiento. Podemos Ok. hacer 2 preguntas que hablen del entorno. 2 preguntas que hablen ¿cómo se llama eso? De la planeación estratégica, o sea, si conocen la misión, la visión, los valores de la empresa. ¿Sí me entienden? Sí, Sí, sí. ¿Por una qué? reflexión. Porque esto nos va a permitir también enfocarnos, por ejemplo, en 5 aspectos muy importantes de medición del clima laboral. Entonces, del trabajo en equipo quisimos averiguar esto y esto fue lo que nos contestaron, ¿sí? Para no comenzar a picar y a revolver todas las preguntas. Entonces, tendríamos que, y acá les voy a pedir que escojamos de todas estas preguntas 10, pero definamos los grupos. Entonces, definamos ya. Vamos a preguntar de trabajo en equipo, va a ser uno. Vamos a preguntar de productividad. Vamos a preguntar comunicación, ya van 3. Vamos a preguntar de planeación estratégica, 4. Vamos a preguntar de entorno laboral, 5.